El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Se preguntarán por qué hemos vuelto a la escenografía de la primera temporada, pero están las cortinas azules clásicas de la segunda temporada de este año. Porque este es el momento en el cual destapamos el champán, sale el panetón, esperemos que también los kilos de más con esos atracones que te vas a meter tú, amiga, amigo, que estás viendo este programa, porque hoy es el momento de recordar lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo mejor del 2023 en materia de libros. Y para eso dije, tengo que llamar una aliada, tengo que llamar una compinche. ¿Quién mejor que Victoria Delgado, que me está acompañando aquí? ¿Cómo estás, Soltera con Gatos? Soltera con Gatos, un libro para Buddy. ¿Cómo te digo ahora? Tú dime Vic nada más. Vicky. No, sí, nada más. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Jan. La verdad que ha sido una sorpresa, súper feliz porque tú me has invitado varias veces a tu programa y yo siempre he estado muy dispuesta y sobre todo que vamos a hacer cierre de temporada, o sea, qué mayor honor para esta nueva podcastera. ¿Cómo te ha ido en esta nueva aventura podcastera, dicho sea de paso? Ya tenías un pasado, ¿no? Con esa librería amarilla, Mirasol se llama, creo, ¿no? Así me han dicho. Lo del podcast empieza, la verdad que ha sido todo este año, literal el 1 de enero de este año. Tengo un grupo de amigas que tenemos un club de lectura que se llama Leo Romántica Perú y ya teníamos muchos años, pero igual empezamos muchas en el staff y al final nos quedamos 3. Por N cosas de la vida, muchas se fueron quedando en el camino y las 3 dijimos, bueno, hay algo más que tenemos que hacer. Y una de ellas ya nos venía diciendo, ¿por qué no tenemos un podcast? Y le digo, bueno, yo tengo muy buenos amigos podcasteros, pero siento que es un mundo completamente diferente. Yo lo veía, la verdad, como que mucha tecnología y mucha inversión. No, la verdad, no estaba como muy metida en el asunto. Pregunté mucho, a ti fue una también de las personas que te pregunté cómo hacían con el tema del podcast. Y las 3 nos animamos a armar o a iniciar en el mundo del podcast con Leo Romántica Perú, que nuestra meta era cambiarle ese aire a la novela romántica, porque cuando tú dices, yo leo novela romántica, dices, solterona, ya, seguro te ha ido mal. ¿Y por qué crees que vida. existe ese prejuicio? Injusto, dicho sea de paso. Creo que es, uno, porque las mismas editoriales y las librerías ponían a las novelas románticas o las novelas rosa como para el fondo, ahí donde es el lado oscuro, ¿no? Y solo se ve como una subliteratura, ¿no? Casi tanto como el género juvenil, ¿puede ser? Más o menos, ¿no? ¿Qué puedes esperar de calidad literaria en una historia donde un chico conoce a una chica y seguro abre ese libro y salen corazones y Ahora, detrás de esa afirmación hay un montón de snobismo también, ¿ah? Exacto. Exacto, y empieza mucho desde la misma editorial, del poco cariño que le tienen a las novelas, a las autoras, y las ven pues como parte de lo que viene en el sello editorial, ¿no? Hay que tenerlo. En mi anterior trabajo, que es Crisol, todo el mundo lo sabe. Ya está, lo dijo, ya está. Lo dije, trabajé en Crisol. Y teníamos... Pero me da risa el tono con el o sea, es como he salido de las drogas. Es como algo por el estilo, ¿no? Sí, lo confieso, he trabajado en Crisol, señores. Lo confieso. No es nada malo, ¿no? No, y ha sido, o sea, las 2 veces que he estado ahí, sus altas y sus bajas, ha sido un buen lugar, en fin, son cambios, son experiencias y las cuales yo le tengo mucho cariño. Y se abrió esta experiencia de hacer entrevistas. Primero, las primeras 6 o 7 que se hacía para el canal de YouTube de Crisol, tenía al autor sentado, como te estoy viendo ahorita, pero tras bambalinas yo hacía la pregunta y se grababa, ¿no? Y eran casi como un ping-pong, ¿no? Se preguntaba y respondía, pero no había una interacción como tal. Uh-huh. Pasaron unas 6, 7 entrevistas de ese tipo, bueno, eso yo llamaría entrevistas, más bien es casi un pregunta-respuesta, y luego ya se dio
la opción de yo ser la entrevistadora. Y fue una experiencia increíble. La verdad que con mucho, con temor y terror a la vez, porque, como te comentaba hace un rato, una cosa que yo lo hiciera para mí, para mi canal, para mis propios productos digitales, y otra cosa es para la marca, ¿no? Y yo era representante de la marca Crisol. Entonces era tener que hacerlo bien. O sea, el mínimo error ahí tenía que cambiarlo. Cuando ya acaba mi etapa en Crisol, hablé con mis amigas y les dije, voy a abrir un podcast. Creo que eran las primeras que tenía que decirles porque ya teníamos un podcast entre nosotras. Y Soltera con Gatos ya tenía el nombre como que del 2021. Porque decía, ¿quién soy yo? Claro, me gustan los libros, pero yo soy una humana que tiene gatos, soy una soltera con gatos, y sentía que era un nombre que pegaba conmigo. Siento que es Victoria Delgado igual soltera con gatos, o sea, siento que va así como que exacto. Ha llegado el momento del raje, o sea... Que viva el raje. Cuando te dije, vamos a rajar, o sea, porque todo comentario bueno viene también con sus pros, con sus contras. Sí, claro. Así que hoy día vamos a hablar de los mejores libros que leímos en 2023. Yo he elaborado una lista de libros peruanos, sí, la lista de hoy es de libros peruanos, pero eventualmente voy a estar soltando por ahí algunas referencias a libros que no necesariamente son peruanos que también leí en este año. El primer libro que me gustó, ojo también, porque ya sé que tontos hay como hormigas en internet y en el mundo, y van a estar comentando, pones a un libro por encima del otro. No, es una lista totalmente arbitraria y subjetiva, sí, pero no necesariamente en ese orden. Hago el disclaimer y arranco. El primer libro que voy a recomendar es Funerales Republicanos de las Américas, de Carmen McEvoy. Es la historia de cuáles son los funerales de personajes históricos en América Latina, entre ellos Bolívar, Rivadavia, y cómo es que esto se relaciona con el nacimiento de las repúblicas. Me parece súper interesante porque revalida un poco esta idea, no sé, de que no existe muerto malo, ¿no? O sea, nunca. Claro, entonces se les recuerda con cierto ahínco y evidentemente cuando muere la figura aparece el ícono, aparece el mito, y a partir de ese mito se empiezan a tejer un montón de rumores y de cuestiones a propósito de cómo es que están formadas las repúblicas, ¿no? Por ejemplo, Bolívar tuvo hasta 3 funerales, es lo que me sorprendió. En el primero, evidentemente, asistió a su familia más íntima, en el segundo, trató de que no sea un funeral de lo más lujoso, pese a ello, o sea, algunos generales lanzaron diatribas en torno a lo que era la figura del gran libertador de América. Cuando muere Rivadavia también se generan una serie de cuestiones alrededor. Un librazo, está publicado por Ediciones Críticas, dicho sea de paso. ¿Qué te gustaría que se diga en tu funeral? Empezando que no me gustaría que... Yo sé que cuando uno menciona el tema muerte es como que todo se pone medio dark, ¿no? Más bien, cosa rara en mi familia, o probablemente mi familia es un poco rara. Nosotros siempre hablábamos sobre la muerte, porque mi papá decía, dame en vida. No me pongas un mausoleo, no me llenes de flores, porque yo no lo voy a sentir. Si me vas a dar algo, dame en vida. Dame cariño hoy, dame tu tiempo hoy, abrázame hoy. Pero ya después ir al mausoleo y llorar, nada. Solo me gustaría, no sé si, obviamente no sirve una placa porque ya voy a hacer una cajita dentro de un polvito, dentro de una cajita, que por lo menos me recuerden como alguien que se reía de sus propias metidas de pata. No sé si eso es válido, pero... Bueno, burlarse de sí mismo no es poco, ¿ah? O sea, creo que estamos acostumbrados más bien a burlarnos del otro. ¿Y a ti qué te gustaría que pongan en tu funeral? Disculpa que no me levante a darte la mano. Muy tú. Es que muy tú. Es que, ¿qué te puedo decir? Porque acá es que ¿sabes qué pasa? Aquí viene, bueno, es algo que justamente Carmen McEvoy señala aquí, ¿no? Hay algo que se llama la memoria colectiva de los pueblos, ¿ya? Entonces, la memoria colectiva de los pueblos es selectiva. O sea, aquello que por ahí no estuvo tan bien, tratamos de olvidarlo y hasta cierto modo forma parte de una especie de edad oscura que el mundo en sí mismo trata de apagar colectivamente para olvidar o de recordar menos dentro del hilo de la narración, ¿no? Es Nos como pasa a nosotros también, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando tienes una relación traumática con alguien, es como que tratas de, por lo menos, hacer como que no existió, o que existió en alguna parte, pero te genera cierta, no sé, es como
nombrando a Harry Potter, pero no Lord Voldemort, ¿no? El que no debe nombrarse. Aquí me gustaría preguntarte si es que tienes algún libro para recomendar en este punto. No necesariamente sobre héroes ni demás, sino sobre que a ti te haya gustado en este 2023. A raíz de entrevistarlo, Ujú. disfruté mucho, me emocionó mucho, fue Samsung de Eduardo Takeshi, porque probablemente de primera yo no hubiera leído el libro, veía que un libro hermoso, porque es un libro ilustrado y es una belleza el libro, Ujú. pero tuve que entrevistarlo y la capacidad que tiene de trabajar no solamente sus ilustraciones, sino que Eduardo cuenta su vida como niño asmático, que es de padres japoneses. Él también vivía en Barrios Altos, el lugar donde yo viví mis primeros 29 años, en diferentes lugares, diferentes épocas, pero en cierto modo yo reconocía los lugares que él hablaba, y hay una frase que él tiene que dice que él es una botella de Inca, él es una botella de Inca-Cola, perdón, él es sillado dentro de una botella de Inca-Cola, una cosa así. Y cómo habla de su familia, sobre los cambios. Él se la pasaba mucha parte de su infancia dibujando, porque como era asmático no podía hacer muchas actividades, y cómo lanza su imaginación, cómo las pone en esos papeles, su familia, las pequeñas travesuras que hacía de pequeño, y todo es como un diccionario, ¿no? Palabras en japonés y traducido al español. Así que Samsung de Eduardo Takeshi para mí tiene doble, porque la historia es preciosa, te lleva a esa Lima que no conocí, que era la Lima de los 60s, a ese Barrios Altos de los 60 que tampoco conocí, y también te transporta a este cambio de ciudad, de vida, y Eduardo, que es una maravilla, es un profesor, y fue, creo que una de las mejores entrevistas que hice en Crisol. Yo adoré esa entrevista, porque él dio tanto en esa conversación, que le tengo a él y al libro un cariño muy especial. Buenísimo con eso. O sea, de hecho, cuando uno entrevista tiene la posibilidad de conocer mejor el tras bambalinas del autor y también el tras bambalinas del libro. De hecho, aquí viene mi segundo libro a propósito de esto. Ya ahora que has mencionado Barrios Altos, hay un libro que justamente se ha propalado muchísimo porque es del premio Nobel, ¿no? Y es justamente Le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa, y que desde ya spoileo no está en mi ranking. Y voy a dar mis razones a propósito del por qué no está en mi ranking. La segunda novela que recomiendo y que leí también en este 2023 es El camarada Jorge y el dragón de Rafael Dumet, publicado por Penguin Random House este año, la historia de Eudosio Ramírez, que tiene un periplo bastante interesante, ¿no? De Cajamarca al Partido Comunista y del Partido Comunista a la CIA. ¿Cómo es que terminas haciendo ese viaje? Y evidentemente asistimos pues a una historia que está bastante bien desarrollada, ya lo había demostrado con El espía del Inca, Rafael Dumet, la maestría que tenía para hacer dos cosas que me parecen muy importantes. En principio, el utilizar las referencias históricas y desarrollarlas, tomarse libertades de la ficción sobre esas licencias históricas que se toma, y aparte sobre eso, detallar bien a los personajes. Hay un capítulo entero dedicado a la infancia de Eudosio Rabines y cómo es que Eudosio Rabines termina vislumbrando el camino de la intelectualidad, ¿no? Él lee un libro importantísimo en su vida que es el Jesús de Renan. Renan, historiador. Nosotros entendemos que Jesucristo pues no es ese barbón bebito que van a nacer ahora el 25 de diciembre, que tampoco está establecida la fecha con claridad, sino que si tú lo descontextualizas de eso y lo pones en perspectiva histórica, es un tipo revolucionario, se enfrentó al imperio más poderoso del mundo, generó 12 discípulos, estos 12 discípulos esparcieron su palabra, creó un antes y un después, de hecho el mundo se divide antes y después de Cristo. Entonces es un elegido. Y Renan relata el por qué Jesús se sentía el elegido y Rabines se siente el elegido, el que va a cambiar el mundo y la transformación del mundo en ese sentido. Es un perpetuo romántico de las ideas y cree y va hasta el último con las ideas hacia las cuales él cree, cuestión por la cual él siente un quiebre, un rompimiento con justamente el comunismo, el socialismo,
que son cosas diferentes, dicho sea de paso, y termina yéndose a la CIA como un espía. Es un personaje importantísimo en la historia del Perú y Rafael Dumet, dicho sea de paso, lo plantea bastante bien. Cuestión que me lleva a pensar, y aquí te tiro la pelota y le pongo segundo check a esta lista, de que nada dura para siempre, ¿no? El romance y las ideas no duran para siempre. ¿Por qué esta idea está tan explotada, por ejemplo, en las novelas románticas? Esta idea del para siempre. Esta idea de que estamos en una relación y esta relación eventualmente puede durar siempre. O se crea un concepto de eternidad que no llega a cuajar del todo. Creo que es una idea que nos las han ido vendiendo Hollywood. Y también es cierto de que cuando hace 300 o 400 años tú decías, vamos a estar juntos para siempre, era que no vivías más de 40 años. Porque no habían vacunas, no había... tú te morías de cualquier cosa. ¡Qué frío tu comentario! ¡Qué frío tu comentario! Mi jefe decía que yo tengo un oscuro corazón. No era por nada. Pero es que... Tienes una hielera, mira. Aprieta ahí y crack, sale crack. Frozen, pero mala. Pero es que era cierto, no había forma de... No existía la penicilina. Entonces, muchas mujeres morían en el parto. Muchos niños eran criados por la nana o porque no había forma, cuando en un parto, una hemorragia y la señora ahí quedaba. Entonces, para siempre, pues, si vivías más de 40 o 50 años, ya eras una cosa alucinante, casi una Matusalén. Pero creo que los conceptos van cambiando. Y como te contaba hace un rato, tras bambalinas, es que hasta la novela romántica también cambia ese concepto. Sí, claro, la historia tiene un para siempre, pero no es un para siempre tan dulcificado, sino es hasta que intentemos que esto vaya bien para que los dos crezcamos dentro de la historia. Yo he leído historias donde empieza con un matrimonio roto o con situaciones que ya no van más y te vas conociendo primero a ti mismo y luego puedes entablar algo con otra persona, porque saltar de una a otra tampoco es lo más saludable posible. Así es que el para siempre es una figura muy cinematográfica, como la Navidad, o sea, nos pasamos decorando la Navidad como si estuviéramos a, no sé, menos 15 grados, claro. Todo en invierno absoluto y estamos tomando chocolate caliente y sudando como unos chanchitos, porque nos han vendido una Navidad en frío, en invierno. Es la Navidad ideal con nieve. Es como nos han vendido las ideas, ¿no? Exacto. Y también aquí tiene que ver, o sea, estamos hablando por un lado de las relaciones y de las costumbres, pero también de las ideas. Uno cambia de ideas. Sí. O sea, esto es inevitable, ¿no? Creo que es lo que le pasa también a Eudosio Rabines, ¿no? En esta novela que he citado. Todo vamos cambiando. Yo empecé a leer la de Dumet, pero justo tuve este cambio, este cambio en mi vida y se me quedó en pendiente. La empecé, me gustó mucho, me enganchó, pero como también tuve mi pequeña revolución, la dejé, y no sé por qué la dejé. A veces, no sé si te pasa, que a veces empiezas algo, simplemente volteaste, la dejaste ahí. Me pasó con American Goods, tomé casi un año para leerla, porque la leí, avancé 30 páginas, la dejé, me olvidé de ella como 8 meses y me acordé que tenía que devolverla porque me la habían prestado. Empecé y creo que me la acabé en 3 o 4 días porque Neil Gaiman es un capo. Pero tal vez no era el momento. Yo también siento de que hay historias que tú tienes que leerlas en el momento necesario, en el momento que te toca leerlas, ¿no? Ahora, yo te invito a que la retomes, porque de verdad es una historia fascinante. A veces, ahora, evidentemente no es para tomarlo como una fuente histórica. Okay. Cuando Rafael escribió justamente El espía del Inca, muchas personas tomaron esto como la versión real. Y ahí es una diferencia importante, ¿no? Una cosa es la ficción y otra cosa es la ficción histórica, ¿no? Basada en algo que tú puedes eventualmente transformar para bien o para mal de la trama narrativa, ¿no? Basada en hechos reales. Exacto. Cuestión por la cual Merlín está asadazo, por ejemplo, con Napoleón, ¿no? La película que ha salido y que pues el tipo está que echa humo, está literalmente hecho una furia, está asado. Yo vi la story primero que iba a ver la película, entonces creo que son como 3 horas. Sí. Dije,
voy a esperar qué cosa dice Merlin. Lo vi en las stories y el hombre estaba, pues, salía humo. Y él iba a ponerse el sombrero y sacar su espada. Entonces le escribo y le digo, entonces no la veo. Me dice, no sé, pero la verdad que no sé qué, que la historia, me mandó un speech y le dije, ok, ya vi que no la voy a ver. No, chichera. O sea, yo entiendo y está bien porque es una película, tú tienes que, vas a poner solo un tiempo o tienes que contar en 2 horas o en 3 una vida tan compleja como la de Napoleón, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que probablemente vayas a saltarte porque tienes que contar una historia visual, porque sobre todo vas a sentarte al cine a estar con la luz apagada y 3 horas, ver una pantalla y te tengo que contar una buena historia. Pero cuando tienes hechos históricos, por lo menos acércate lo más próximo, porque si no te pasan cosas raras como Napoleón, ¿no? Yo no la pienso ver en el cine, creo que ya está salió de cartelera, y no sé si también la vea en streaming, porque son 3 horas de mi vida que prefiero invertirlos en Uno otra se cosa. vuelve selectivo con el tiempo, Mucho. ¿no? O sea, con qué leer, con qué ver, o sea, eventualmente puedes recibir. Igual yo le he dicho, ándate al diablo, le dije, yo voy a verla, ¿no? Independientemente de eso, o sea, yo sí quiero verla y formar mi propio juicio, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? Hablando de ser Contreras, aquí viene mi tercer gran libro de este año y que me encantó, y es Gastropolítica de María Elena García, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos. O sea, detrás de este boom gastronómico, detrás de todas estas estrellas Michelin que se han ganado un restaurante, sabemos cuál, hay también historias detrás, ¿no? O sea, ¿qué es realmente, qué podemos considerar, en principio, gastronomía peruana? Porque cuando hablamos de gastronomía peruana, consideramos 4 o 5 platos criollos y no necesariamente cocina regional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí voy a citar, por ejemplo, el toco, de pronto no está dentro de los grandes platos, o si es que hay algún tipo de receta importante de la cocina arequipeña, ayacuchana, huanuqueña, que merecería estar dentro de esta gran vitrina, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de los productores? O sea, se habla mucho de la gastronomía, pero ¿qué tanto defendemos a nuestros productores de materia prima? ¿Será que todos los restaurantes en realidad son beneficiarios de este boom gastronómico? ¿Será que es un bien para todos los peruanos y peruanas o es un bien para algunos? Cuestiones que María Elena García desliza en esta investigación muy bien hecha, que dicho sea de paso, recomiendo. Hay una marca de leche muy conocida. Aja, la leche que no es leche. La leche que no es leche. Ya. Que siempre ha habido este tema con los productores que son los pequeños productores que tienen sus vacas, ni siquiera productores, son campesinos que tienen sus agricultores, que tienen sus vacas, ganaderos, pequeños ganaderos, donde va este gran carro y va comprando la leche y les pagan minucias. Sí. Entonces, y eso es súper sabido, que lo que cuesta 0.5 centavos de sol termina después en un supermercado con otros precios, con una cadena enorme, y obviamente la marca se defiende con tenemos que tener cadena de frío y qué sé yo, pero el producto está de ese pequeño ganadero. Entonces, si a ellos no los tienes bien, porque si ellos no reciben un precio justo, no van a poder comprar insumos para que sus animales, en este caso las vacas, estén mejor alimentadas y que tengan mejor producción. O sea, todo es una cadena. Y siempre se ha escuchado de estos temas y obviamente el marketing se encarga pues de limpiar un poco de este asunto. Pero como también vamos a hablar de libros, yo quería recomendarles Mis días en la librería Morisaki. Ajá. Que esta es una novela que creo que le podría gustar a alguien como a nosotros que nos gustan los libros. Porque este es un autor japonés, para variar me he olvidado el nombre, espero que sepan comprender que mi memoria a veces no siempre está en su mejor momento. Resulta, la historia en Japón, esta chica está en su chamba, está de novia con un pata, y el novio le invita a tomar un café, y le dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a casar. Y ella se queda con, no ha dicho nos vamos a casar, sino voy a casar. Ah, sí. Tengo una relación de 2 años con fulanita y tal, que es una chica que también trabaja en la empresa, y ella
se da cuenta, pues, una niña súper linda. Y sí, pues que ya nos toca casarnos. Pero nosotros nos podemos seguir viendo. No, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Entonces, obviamente ella entra en un momento muy, muy duro, una depresión muy fuerte, y no puede estar en el trabajo, pues, con el tipo. Sabe que todo el mundo sabía que ellos eran novios, menos ella. Siempre hay un tonto en la historia. Y ella decide dejar el trabajo porque no puede estar en esa situación. Entonces, recibe la llamada de su tío. El tío tiene una librería, la librería Morisaki, que es una librería de segundas. Hay una calle en Jinbop, creo que se llama la calle en Japón, en Tokio, donde son librerías de segunda. Y es la calle comercial de mayor cantidad de librerías. Entonces, él está especializado en novela moderna, pero no moderna actual, sino para ellos la modernidad va en diferentes etapas, porque su corte de años es diferente al nuestro. Entonces le dice, vente. Y ella, la verdad, lo último que quería era ver al tío. O sea, ella de chibola lo admiraba mucho al tío, porque era así como una especie medio hippie, el tío que hacía todo lo que quería. Pero ya cuando estás grande, ella dice, ya lo que me parecía cool, ahora me parece ridículo. Entonces no quería, pero al final de insistencia, porque vivir en una ciudad tan cara como Tokio, sin un ingreso ya es peligroso. Entonces él le dice, vete al segundo piso, estate ahí, si quieres me ayudas en la librería y si no, no. Ella se va al segundo piso, media regañadientes, y se la pasa durmiendo, se la pasa echada, porque obviamente está con todo este proceso de tristeza, de este duelo, de haberse sentido pues la tercera en discordia sin haber estado enterada. Y son los libros los que le empiezan a ayudar, porque ella no leía. Y el tío le recomendaba tal libro, o cuando bajaba a la librería decía, pero pasan horas y nadie entra a comprar, o sea, ¿cómo sobrevive esto? Pero sí, tenía sus clientes y a veces los mismos clientes le recomendaban o le hablaban. Entonces ella empieza a salir de este momento de compasión y de dolor, y empieza a enamorarse de la literatura, empieza a enamorarse de los libros, aparece la pareja también del tío, y es una historia corta, no tiene más de 250 páginas, pero es esta literatura japonesa que tiene otra forma de contarte la historia que la occidental. Sí, totalmente. Completamente diferente. Habla mucho sobre el reconocerse, primero uno, saber los errores que uno comete, pero aquí los que te empiezan a curar son los libros. Ajá. Es una historia preciosa, así que se las recomiendo. Es casi como recetar libros, literalmente. Más o menos así, pero ella empieza a, primero como, no quiero esta forma de curarme con libros, pero ya llega un momento en que se empieza a envolver con esta magia de la lectura. Y mis días en la librería Morisaki es un libro que le tomé mucho cariño, porque no sé si te ha pasado que a veces sientes que, o sea, vas leyendo, somos grandes, creo que todos somos lectores, más que otras cosas, más que docente, tú eres... Es verdad, ante todo soy un lector, le metí una piña. Pero también hay momentos en que necesitas que el libro te hable, porque por las entrevistas y todo, me pasó a mí antes, tenía que leer ciertos libros porque tenía que entrevistar a alguien, pero a veces necesitas que el libro te hable, te llame, te diga, necesito que me leas porque hay algo que te quiero decir. Un poco místico el asunto, pero... No, sí, pero tiene un montón de sentido. De hecho, hay un libro que se llama Cómo ordenar una biblioteca. Aquí viene la primera recomendación internacional. Lo he dicho en muchos programas, ¿no? Uh-huh. Y lo que dice este autor, no sé cómo, no recuerdo cómo se apellida, pero es un clásico de anagrama, es que uno no compra libros para leerlos de inmediato, sino con la ilusión de leerlos en algún momento. Y por ahí de pronto, en algún momento, en que estás paseando la vista por tu biblioteca, y te debe pasar también un montón, dices, encuentras por un lado los libros que ya leíste y que te traen un buen recuerdo, y los pendientes que son usualmente más de los que ya has leído. Muchos más. Siempre son más de los que has leído. Entonces paseas la vista y ahí aparece esa voz, ¿no? Esa voz que te dice de pronto, ¿sabes qué? Hoy de repente te puede provocar leer este libro que hasta ahora no has tocado. Y cuando lo lees pueden ocurrir dos cosas, ¿no?
que evidentemente te enganches o que lo dejes para otro momento porque dices, en este momento no. No. Entonces ocurre esa ambivalencia. Entonces yo siempre saco esta carta y la saco porque me parece necesaria. Sigan comprando libros por gusto. O sea, no se hagan drama con el Sudoku. O sea, no hay mejor cosa que pasar la vista por tu biblioteca y tener un mapa de tu propio pensamiento. O sea, yo creo que tu biblioteca no es otra cosa que un estante ordenando todas las ideas que en algún momento tuviste, tienes o quisieras tener. Entonces, es bien complejo el asunto en torno a cómo uno forma una biblioteca personal. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clic. Buscalibre.com. Claro, la vida de adulto, cuando uno es adolescente, qué ingenuos éramos que pensábamos cuando íbamos a ser grandes y íbamos a poder tener tiempo para hacer todo lo que que queríamos. ¡Ay, muchacho! ¿No? Ilusos. Vas a creer, o sea, que vas a tener tiempo, vas a creer que vas a tener dinero hasta que va a llegar la SUNAT y va a llegar Infocorp y van a llegar las tarjetas a decirte no es así. No es así. Y yo también dije, ¿dónde está el límite? ¿Tengo que dejar de comprar libros? ¿Tengo que empezar a leerlos más? ¿Paro un poco? Y todavía estoy en esa disyuntiva porque tenía como que plan los próximos 3 primeros meses, ilusa yo, según yo, de enero a marzo no voy a comprar más libros para avanzar mis lecturas. Pero no sé si es que al final lo voy a lograr porque luego aparece alguna historia buena y también hay un punto que las editoriales están sacando un montón de títulos mensuales en cantidades industriales. O sea, lo que hace 10 o 15 años no había, en un mes puedes tener un montón de lanzamientos de todo tipo, porque no solamente en un segmento, en muchos segmentos leas historia, leas lo que leas, y es como... ¿Y ahora por dónde empiezo? A ver, ¿cuál es su otro libro del año? Bien, o sea, de hecho, este fue un libro que tuvo bastante marketing, dicho sea de paso, pero había que comprobar si era cierta tanta belleza y es Cien Cuyes, de Gustavo Rodríguez. Historia que habla sobre la vejez, que se narra a propósito de la vida de una chica que cuida justamente a una persona mayor y que narra justamente dos cosas, ¿no? Primero, combina bien el tema de la nostalgia, de lo que es el olvido, y también con ciertas dosis de humor que pueden resultar, de cierto modo, beneficiosas para poder hacer que la novela pueda avanzar. Pone un humor en un tema que no es nada gracioso, dicho sea de paso, ¿no? Que es la senectud, ¿no? Cuando uno piensa en Cien Cuyes, piensa en todos esos temas, y creo que es una novela que nos sirve para encontrarnos con nosotros mismos en algún punto. Me parece que es una novela que explora, dicho sea de paso, el universo narrativo de Gustavo Rodríguez, que llega, me parece, a un punto de maduración interesante. ¿A qué me refiero? Yo ya lo he leído a Gustavo en varias oportunidades y siento que esta es una de sus mejores novelas. Yo aún no leo Cien Cuyes, pero leí 30 kilómetros a la medianoche. Claro, que de Miraflores era de Chaclacayo a Miraflores, creo que los 30 kilómetros más largos de la vida, que era como 300 kilómetros, por toda la historia que cuenta. Me gustó mucho ese Gustavo, porque ya lo había leído, o sea, también de sus libros anteriores, pero ese de 30 kilómetros a la medianoche, sentí que era un Gustavo mucho más, no sé si ando mal, más maduro, mucho más, más conciso. Te contaba exactamente lo que tenía que decirte, no se iba tanto por las ramas. Me gustó mucho el de 30 kilómetros a la medianoche, y tal vez como me gustó tanto la novela, he tenido un poco de temor con Cien Cuyes. Y también tengo que cuando tiene mucho hype una historia, yo normalmente doy un paso atrás. Siempre espero que ya los demás lo lean y después lo leo yo. No sé si es un tema personal o no le pasa a todos, pero es como todo el mundo leía Cien Cuyes, o como todo el mundo ha leído Los Genios. Y otra novela que no está en este ranking, dice ese paso.
Sorry, lo tenía que decir. Yo leí las primeras 10 páginas, un día estaba en la librería y le empecé. Bailey es un gran contador de historias. Te engancha y estuve ahí, pero también la dejé en los días y no es que me provocó seguirla leyendo. Probablemente después, por lo mismo que tiene todo ese hype de te tiene que gustar, ¿no? Si la lees, te tiene que gustar. Claro, o sea que es un arma de doble filo, ¿no? El tema, evidentemente, potenciado por el tema del premio Alfaguara, que lo gana Gustavo, y que lo ha llevado pues a estar literalmente como un Beatle por todo el mundo. Oye, tremendo, ¿no? Tremendo. Tú sabes que cuando conversé con Santiago Roncagliolo, él me dijo, qué bueno que yo gané el premio Alfaguara, creo que no tenía ni 30 y tantos años, estaba muy, muy joven. Me dijo, porque te la pasas todo el año viajando. Uh-huh. Me dijo, si gano ese premio a esta edad no la hago, me dijo, porque estoy cansado. Venían de la gira, la pequeña gira que hicieron con Gabriel Rojo, que literal se recorrió todo el Perú. Y él me decía, estoy agotado. Y con el premio Alfaguara llegó justo a una edad donde si literal vives en un aeropuerto. Y a Gustavo yo le tengo mucho aprecio, me cae súper bien. Y lo sigo a Gustavo, lo sigo en sus redes, lo sigo en LinkedIn. No te stalkeo, Gustavo, pero tú apareces ahí, ¿qué quieres que haga? Y el hombre ha viajado, o sea, ha estado en la feria, la más chiquitita de Lima, de Perú, y ha estado hasta en Europa, creo que estuvo en Noruega. El hombre ha estado en todos lados y es como, ¿qué tal vitalidad ese señor debe tomar magnesol? No sé, ¿qué toma? Maca, ¿qué toma este caballero para aguantar? Porque eso se le ha pasado todo el año desde que ganó el premio Alfaguara viajando, ¿no? Entonces, sí, pues es lo que trae un premio. Lo que trae un premio, ¿no? Aparte de la expectativa enorme que se genera en torno a esto, ¿no? Evidentemente, como dices tú, cuando tienes una novela que tiene tanta promoción y demás, puede salir bien como puede salir muy mal, ¿no? La experiencia de lectura. ¿Qué tal si es que no te gusta? Puede ocurrir lo que te pasaba en el colegio, ¿no? Cuando te presentaban, no sé, no estoy comparando, evidentemente, ¿no? 100 años de soledad y te lo daban a los 15 años, como que no enganchabas tanto, claro. Pese a que es una novela que yo la he leído tiempo después y me pareció formidable. No creo que sea el caso de 100 Cuyes, pero me parece que es una historia bien contada. En principio eso. Me parece que es una historia que fluye naturalmente, que la prosa de Gustavo la hace digerible y que el tema de fondo es bueno. O sea, me parece que juntó las 4 estrellas para hacer que una novela funcione. Al menos, si es que establecemos esa rúbrica, para mí funciona. En temas de lenguaje, podríamos exigirle un poco más de repente, pero no me parece que sea como para llevarla al calabozo, ¿no? Como sí he escuchado que algunos críticos han hecho, ¿no? Evidentemente yo no soy crítico tampoco. No me cuelgo ese San Benito, ni quisiera colgármelo, Yo ¿no? creo que ninguno de los dos nos gustaría tener ese título de crítico literario, ¿no? Va de retro. Va de retro, Satanás. No, para afuera. Ese título no nos lo pongan. Y sabes que eso fue mucho lo que decían de los... Imagino que también te lo habrán dicho en su momento cuando empezamos en YouTube, cuando éramos booktubers. Sí, o sea... Ay, estos chibolos se creen críticos literarios. Amigo, yo no soy una crítica literaria, ni me interesa ser una crítica literaria. Yo prendo la cámara, bueno, mi celular, y hablo del libro como con las palabras que yo tengo, si me gustó, por qué tú deberías leerlo, porque a mí me gustó mucho. Y nada más, o sea... Cero crítica de la construcción, que la prosa, que Pedritos Lapalotes. No, creo que por ahí no iba el curso. No, sí. O sea, evidentemente, pues, hay un divorcio también bastante amplio, ¿no? Entre la academia y la gente. O sea, yo siento que por ahí un crítico literario, si es que tiene la facilidad de poderse expresar y poder hilar ideas consecutivamente y hacerlo abierto al público y que el público sea capaz de entenderle, vamos a decirlo así, masivamente, no hay. O sea, no encuentro uno al menos que pueda tener esa capacidad. Aquí voy a comerme todo el pleito yo solo, como ya me lo he comido varias veces, pero no me importa. O sea, yo sí lo digo, siento que falta esa cuota de un poco bajar de la Torre de Marfil y ver un poco la calle, ¿no? O sea, cómo está. Si es que tú encuentras a una persona que dice, oye, ¿qué novela me recomendarías para poder leer en un viaje? Yo le recomendaría 100 Cuyes, a ojos cerrados. Porque me parece que es una novela ligera. Es una novela fácil de leer. Y lo fácil no necesariamente es malo. O sea, pero acá, no sé, estamos esperando que la gente tenga, o sea, una historia con 35, 40 voces, o sea, 7 subtemas. Absolutamente densa, ¿no? Cuanto más densa es una gran novela. No, o sea,
regresamos al punto de que la lectura tiene que ser algo que tú disfrutes. Exacto. Entonces, si me voy de viaje, quiero algo que voy a pasarla bien, que prefiera, en vez de estar mirando una película que la han pasado 500 veces, y me meto a mi imaginación a crear la película en mi cabeza. Entonces, para eso está la literatura. Y la literatura no es ni buena ni mala, porque depende de quien la lea. Hay personas en que les gusta más una historia que la otra. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Ana Karenina, y hay personas en que no le gusta. Y no significa que a la que no le gusta es inculta y yo soy la cultura hecha señora. Entonces, no. Creo que uno tiene que disfrutar del proyecto y del proceso, sobre todo. Efectivamente. Ya Julio nos está diciendo, o sea, que el tiempo está apremiando. Voy a soltar unos cuantos títulos más, por ejemplo, Los bienes ajenos, de Jorge Eslava. Jorge Eslava, mi maestro de la Universidad de Lima, y ustedes que dirán, por cierto ya se retiró este año, se ¿no? retira de la universidad, pero no de la literatura. Eso es bueno. O sea, y con el Fondo Editorial de la Universidad de Lima ha publicado Los bienes ajenos, que en realidad es una compilación de textos que él publicó a finales de los años 90, en un género que a mí me parece injustamente frenzoneado, que es la crónica, que es el perfil, y son las entrevistas escritas. Siento que cada vez hay menos entrevistas por escrito, o sea, yo veo evidentemente diarios de circulación masiva que publican entrevistas por escrito, pero no con este afán literario de describir, de combinar voces y de describir con tanta precisión. Esa Lima noventera, churriguresca, poblada de ambulantes, que Jorge describe bastante bien, ¿no? Y yo le pongo un voto de confianza y lo voy a decir así, porque me parece que es un género que me gustaría ver más publicado, el tema de la crónica y el tema de los perfiles. Siento que es un género en extinción. Por ahí Juan Manuel Robles hizo algo relacionado a eso con Lima Freak. Por ahí teníamos evidentemente los libros que ha publicado Editorial Colmillo Blanco, ¿no? Pa' Bravo Yo, de Eloy Jauregui, el Oso Miranda, El Pintor de la Boes, pero de ahí no tenemos más, o sea, y es un género que me parece que merece mayor atención. Dicho sea de paso, para mí la que es una capa en esto es evidentemente Leila Guerriero, ¿no? Que es como que un punto y aparte, ¿no? Cuando hablamos de crónicas, perfiles, hablamos de Leila Guerriero aparte, ¿no? O sea, es como que está en un aura espectral aparte de todo el mundo, ¿no? Dicho sea de paso. Los suicidas del fin del mundo es un ejemplo perfecto de eso. Yo te vengo también a recomendar, no está dentro de mi top de las novelas de este año, pero es una historia que me sorprendió mucho porque no sabía que iba a encontrar y creo que es de esas novelas de que después las voy a volver a leer porque siento de que son necesarias y es Páginas del fin del mundo de Johan Page. La acabo de terminar de leer hace un par de semanas. No es una novela ligera, porque es una novela que que te va contando en dos tiempos. Marcelo él trabaja en una editorial grande. Cuando hace el perfil, yo no solamente vi que la editorial, sino quién era su jefe y todo. Y él fue, o sea, su papá tenía una imprenta en el centro de Lima, pero una imprenta que imprimía libros pirata. Y él no creo que sea un spoiler, espero que no, el papá se mete en un lío porque empieza a imprimir, estamos hablando de los 80, los 90, cuando teníamos la época del terrorismo, y el señor por plata terminó imprimiendo algo que no debió. Entonces, para esto el hijo, este niño empieza a estudiar en el colegio chino, hay un personaje también ahí, y lo vemos adulto, ya con su trabajo, pero que él necesita ubicar a este padre que estaba presente y ausente a la vez, porque no era una familia un tanto disfuncional en algunos momentos. Esa necesidad que tenemos los hijos en algún momento de nuestras vidas de que nuestros padres que nuestros padres nos pidan perdón por alguna situación. Pensé que ibas a decir plata. También. No, pues ya tampoco no tanto. Y la necesidad de nosotros perdonarlos. Que es un poco el meollo del asunto. Habla mucho sobre la piratería en el país, cómo es que convive con el mundo editorial, cómo convive en el mercado editorial peruano. O sea, es una novela muy local, tal vez, pero si alguien de fuera, o sea, fuera, digo,
no peruanos, que la lees de fuera, probablemente entienda un poco, porque es una especie de radiografía de nuestra sociedad. Me gustó mucho la historia de Johan. En algún momento sí la sentí un poco densa, o sea, no densa, sino sentía que como que seguía en el mismo lado, pero es que creo que era necesario porque necesitaba que el lector entienda esa necesidad que tenía de encontrar esa duda. Él tenía algo que le faltaba. Entonces, era la imprenta del papá, eran las preguntas, las respuestas que no tenía, esas dudas que estaban y que puede destrozarte tu vida. Ujú. Porque si no las solucionas, o sea, esto también era un tema para un psicoanalista, si no las solucionas, empiezas tu vida a ir de picada. Y era lo que le empieza a ocurrir a este personaje. Esa viene bajo el sello del Fondo de Cultura Económica Ujú. y la disfruté un montón. No es una novela ligera. Para mí, en mi caso, yo no siento que sea absolutamente ligera. Tienes que estar muy concentrada en la historia, pero cuando te enganchas, no es que sientas empatía por el personaje, pero entiendes, porque así hayas tenido un padre perfecto, que nadie lo ha tenido, sí puedes en algún momento sentir lo que siente el personaje frente a esos recuerdos no tan gratos que uno tiene de su infancia, ¿no? Ujú. Uno tiene recuerdos buenos, que normalmente siempre guarda los recuerdos buenos, los que no son, los metes debajo del cajón y con llave y para el fondo, pero es que en algún momento esos recuerdos salen, porque tienes que hacer algo con ellos. Y es esa parte de esa historia de Johan Page. Buenísimo, buenísimo. Johan Page, que además es un tremendo editor también, ¿no? Sí, claro. La primera vez que lo leo a Johan, porque él ya lo había, con Peisa creo que había... Con Peisa, efectivamente, un libro de cuentos. Ujú. Hay un cuento tremendo, o sea, bueno, no voy a hacer, es justamente que explora mucho este lado de la paternidad, ¿no? De un chico y un padre que salen a pescar. Es un cuento que tengo mucho en la cabeza. No recuerdo el nombre del libro, estoy con el Alzheimer. Es diciembre. Creo que fue un congresista que dijo que... Ah, sí, que leer mucho... Da Alzheimer, ¿no? Sí, yo me acuerdo la cara de... De Guido Lombardi. Sí, se le abrió los ojos, creo que le salió pelo. Como, ¿qué le pasa a este señor? En fin, bueno, será que puedo ser objeto de su estudio, ¿no? En algún momento uno tiene este tema de que el pasado lo termina alcanzando, y eso es lo que pasa en El mundo que vimos arder, de Renato Cisneros, que es uno de los libros que más me gustó este año también, en materia de ficción. Dicho sea de paso, este año sí, confieso, he leído poca ficción. Más he estado dedicado a leer filosofía, ensayos, historia, ¿no? Sí te he estado siguiendo. Yo te sigo y estaba viendo es que como has estado más por ese lado. ¿Crees que Sí. uno necesita ratos de ir por ahí? Es que ¿no? ¿sabes qué? O sea, y esto también lo digo porque tengo un par de genios en dudas eternas, que son Merlín y Kevin, y para poder hablar con ellos es como un entrenamiento constante. Entonces, yo hablo de ficción después de, o sea, es como un descanso. La ficción ahora es para mí un rellano dentro de esa gran escalera que es el leer, ¿no? Tus libros pendientes. Pero en El mundo que vimos arder tenemos a un protagonista que podría asumirse como el protagonista y tú dices, uy, típica novela de Renato Cisneros, típico texto de Renato Cisneros. Por ejemplo, Raro, ¿no? Ujú. Te remites a ese tipo de personajes, ¿no? Y dices, por ahí algo no me puede gustar y sin embargo le da la vuelta. ¿Por qué? Porque encuentras a otro personaje que vive en Trujillo y a otro personaje que vive en Madrid. Uno en Madrid trata de recomponer su vida luego de haber terminado su matrimonio. Y otro en Trujillo, en plena Segunda Guerra Mundial o albores de la Segunda Guerra Mundial, trata de huir para negar su identidad, para olvidarse de que nació en el Perú. En un momento las dos historias se cruzan y detonan una buena historia en la cual la ética, o sea, lo que deberíamos o no deberíamos hacer, se plantea no como el tema central, pero sí en algún momento para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa en la novela de Renato Cisneros? Tiene que bombardear un lugar que tiene para él grandes recuerdos y que se relaciona con su pasado familiar. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Estás a favor o estás en contra de hacer Qué fuerte. algo como eso? Entonces te ponen esa encrucijada en la que tú dices, manja, ¿sabes qué? O sea, en el mundo no necesariamente hay buenos y malos, hay circunstancias, y que la línea entre ser bueno o ser malo, éticamente, está ahí. Sí, O sea, en momentos de alta crisis o cuando tienes un gran clímax, es una línea que no es tan clara.
Una de las novelas, yo sí leo mucho más ficción, es El regreso de Carrie Soto de Taylor Jenkins Reid. Esta historia es esa clase de libro que lo tienes como 2 años guardados en el librero y te mira y tú lo miras y nos miramos y algún día, la próxima semana, y una noche cogí el libro como que vamos a ver de qué va, y hacía mucho tiempo de que una novela no hacía de que yo durmiera tarde. Señora de mi edad, yo 10:30 de la noche y ya estoy, no importa lo que esté haciendo, 10:30 ya estoy dormida, pero hacía mucho tiempo que una novela no me mantuvo como hasta la 1 de la mañana y estuve como 3 noches así en ese ritmo. Carrie Soto es ella es de padres argentinos, vive en Estados Unidos, ella solo vive con el papá, porque creo que si no mal recuerdo la mamá muere pronto, y el papá en Argentina había sido tenista. Entonces cuando llega a Estados Unidos se vuelve pues profesor de tenis y se da cuenta que su hija tiene talento para el tenis. Y la empieza a trabajar con ella. Y ella empieza a ser pues toda una estrella en el mundo del tenis. Entonces, te va hablando a 2 tiempos de cuando empieza ella siendo una niña y el papá que la iba entrenando. Y ella, por ejemplo, llega un momento en que despide hasta a su padre, porque tenía muy en meta de qué premio ella quería llegar, que era Wimbledon, creo que es uno de los grandes torneos que tienen que llegar los tenistas. Lo fuerte que es y lo duro, los entrenamientos que tiene que tener dentro del mundo del tenis, cero amistad que llegas a tener, o sea, para ella su único amigo era su padre, porque amigas eran también sus competidoras. Y luego ella se retira, por eso es el regreso, ella se había retirado, y ella había dejado como una valla alta, ¿no? Y un número de que había ganado de torneos y que nadie había logrado todavía pasarlo. Pero resulta que aparece una chica, y esta chica, que se vuelve una estrella, pues está a punto de derrocar la cantidad de títulos ganados. Y ella dice, no, o sea, tú a mí, muchachita, no me vas a quitar el trono. Y decide regresar. Y su papá le dice, tú estás loca, tu rodilla, o sea, ya pasó 10 años, tu rodilla no es la misma, tú ya no eres la misma. Y ella le dice, ¿me vas a entrenar o no? Y es lo que es la historia de ella, ¿Hay una película de eso? No, todavía no hay una película. Probablemente haya películas de este tema, pero de esta... No sé, me hizo recordar un episodio de Cold Case, por eso te lo decía. No sé, exactamente de este libro no, pero probablemente no sea la primera idea que se ha dado. ¿Y por qué me gustó mucho? Spoiler alert. Ella al final pierde el padre. Su padre era todo. Y todo ese proceso de duelo, todo el proceso de la pérdida, aún a sabiendas de que él sabía del tema de salud del padre. Como yo también ya hace mucho ya no tengo al mío, no sé si es que conecté con esa parte emocional, pero fue esas historias que te hablan. Uh-huh. O sea, yo sentía que Carrie tenía en ese momento el mismo dolor que yo había sentido, y que habíamos pasado el mismo proceso que yo también había pasado con ella. Entonces, pasa que a veces las historias conectan, el personaje conecta con tu propia historia, y es Taylor Jenkins Reid es una autora americana, tiene muy buenas novelas, su gran éxito son Los 7 maridos de Evelyn Hugo, pero para mí esta es su mejor historia. Para mí la sobrepasa sobre todo, que es El regreso de Carrie Soto, y sobre lo duro que es ser, o sea, aun cuando sea un campeonato de mujeres, lo duro que es ser mujer y tener tu propio carácter dentro del mundo de todo este lado, que al final son hombres los que comentan, porque si no le sonríes, es que eres de lo peor, ¿no? O sea, tú tienes que darle la sonrisa a todos los comentaristas para que seas alguien admirable. Pero si no te da la gana de hacerlo, como era Carrie, que ya le llegaba, entonces era pues llamada la perra, Carrie Soto, ¿no? Era como la llamaban. No. Que ese era el nombre que más bien Taylor Jenkins Reid quería ponerle al libro. La el perra, regreso Carrie. de la perra, pero cortado, Carrie Soto.
pero en Estados Unidos dijeron, no, nos van a vetar y qué sé yo. En español sí dice, el regreso de la palabra perra está puesto en X, Carrie Soto, porque a ella le decían la perra. Los comentaristas hablaban muy mal de ella, porque ella era, no es que fuera rebelde, simplemente que ella no le mostraba los dientes a todos, pues tenía su carácter. Entonces, Qué loco, ¿ah? es muy buena historia, yo se la recomiendo mucho. Momento top en este podcast. Vamos a leer a la perra Carrie Soto, dicen, ¿no? Historia de la cumbia peruana, de Jesús Cosamalón, publicado por el IEP. El IEP en esta ocasión metió 2 libros en la lista. Y creo que justamente, o sea, Historia de la cumbia peruana, ¿qué hizo que de pronto pasáramos de los mambos de Pérez Prado a Chacalón y de Chacalón a Cristian Domínguez, ¿no? Entonces, no necesariamente en ese orden. Pero sí, Siempre se puede mejorar la lista. Siempre. O sea, pero ¿qué es lo que pasa, no? O sea, esta evolución pasa por una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra propia identidad, ¿no? Suelto 3 highlights y paso al siguiente libro, porque me parece importante. ¿Qué es lo que pasa? Los mambos de Pérez Prado y demás se bailaban en la aristocracia. O sea, eran bailes de salón. Pero ¿qué es lo que pasa? Con las migraciones campesinas de los años 40 y 50 a la capital, lo que hacen algunos de ellos es traer su música, y esa música es marginada por los círculos elitistas limeños. Entonces, quieren buscar un ritmo que se parezca en principio a lo que bailan los ricos, vamos a decirlo así, pero al mismo tiempo que no olvide sus raíces andinas. Entonces, producto de toda esa evolución surgen los destellos y posteriormente alcanzan su pico con Chacalón, y esto se denomina el crecimiento básicamente de la chicha, ¿no? Este género que combina órgano, que le viene a traer como un recuerdo o reminiscencia al rock que en ese momento estaba surgiendo, la guitarra eléctrica, combinan una serie de ritmos que, fusionados con letras de huaynos que habían cantado anteriormente, se reinventan en una capital que está constantemente en transformación, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos ahora? ¿Cuál es la historia de la cumbia? ¿Será que en realidad nosotros también tenemos un pasado que tenemos que redescubrir y encontrar sus raíces? Me parece que es un muy buen libro de Jesús Cosamalón, ¿no? Dicho sea de paso, una vez más, felicitaciones al IEP, que tiene un catálogo impecable, ¿no? Lo que tiene la chicha y lo que tiene los nuevos ritmos ahora es que ha dado un salto de masificación. Hace 30 años no hubiera el Grupo 5 tener 3 conciertos a sold out en el Estadio Nacional. Porque la chicha era vista ni siquiera debajo del hombro, ni siquiera te miraba. Si a alguien le gustaba la chicha es que eras, pero del muy bajo pueblo, que es absurdo. La chicha no había llegado a ese salto. Y me parece genial que ahora haya bandas, porque como el Grupo 5 o como algunas otras, que han hecho que nuestras raíces andinas, porque tiene la base andina con toda la mezcla de instrumentos, la haya masificado y que ahora paguen entradas de 600 lucas para ver al Grupo 5, al Aguamarina o a todos esos grupos, porque es lo justo y necesario. O sea, me parece chévere. No es un tipo de música al cual a mí me gusta, pero admiro mucho eso y me parece alucinante. Yo tengo más de 40 años y te digo, hace 20 años probablemente no hubieran tenido el éxito que tienen ahora, y creo que pasa mucho del que ha habido mucha generación que ha ido creciendo acá, o sea, los padres o los abuelos que vinieron, que emigraron, y estos chicos también escuchan ese tipo de música y se empieza a masificar, ¿no? Y qué genio, oye, me parece alucinante. Hay algo que explica Alex Huerta, ¿no? O sea, evidentemente también, luego de la muerte de Chacalón, por ejemplo, se produce un gran vacío en el cual nadie ocupa ese lugar y más bien entra la música de la selva a tallar como un reemplazo. Es el éxito de Ruth Karina, de Rosy War, por ejemplo. Claro. O sea, que también se le relaciona con un periodo no tan querido por nosotros, ¿no? Que es el periodo de Fujimori y demás, ¿no? Que luego de esto, o sea, la cumbia regresa, pero en otro formato, ¿no? O sea, es el Grupo 5, es otro tipo de...
incluso Aguamarinas tiene que reinventarse. El grupo 5, que en los años 90, digamos, tenían ya una popularidad asociada a un determinado estilo de música que ya termina de reventar pues hacia finales del 2009, 2010, en la que pues se masifica, incluso se reinserta, ¿no? Tiene que ver también con la nueva identidad peruana, vamos a decirlo así. Lo que antes estaba al margen, ahora forma parte también de la élite. Si no, veamos también los diseños de Elio Tupac o lo que son la letra chicha, por ejemplo, que ahora las ves también en restaurantes 5 tenedores y antes era reservado únicamente para carteles multicolores que colocaban en la Plaza Grau, ¿no? Que te exactamente. Anunciaban Carpa Grau, ¿no? Domingo, ¿no? Exacto. O sea, Radio Incasatu, Radio Turbo Poder. Tal cual. O sea, es porque han habido ya generaciones que han ido creciendo y sí, pues el cambio generacional ha hecho de que se masifique y que tengamos pues conciertos de este tipo y con el pago de precios de entradas altos, y me parece chévere. Exacto. De ahí tenemos Fieras de María Ángela Ugarelli, que dicho sea de paso debe ser una de las personas que más sabe sobre Edgar Allan Poe en Perú, y aquí le hace competencia a nuestra queridísima amiga Tenebris. De Tenebris, ¿En serio? ¿no? ¿Alguien puede más? Creo que por ahí están porque por ejemplo en este libro ella toca la animalización de sus personajes a través de los relatos, que me parece bien interesante. Por eso es que lo he colocado aquí, Fieras de María Ángela Ugarelli, publicado por Editorial Hipatía, que viene haciendo las cosas bastante bien, viene publicando a varias autoras, y eso me parece bastante interesante, ¿no? Tienes historias relacionadas con los gatos del Parque Kennedy, qué pasa con los gatos del Parque Kennedy en algún momento, o vampiros en Lima, o sea, las historias de qué es lo que pasó con Sarah Helen, ¿no? De pronto, y cosas por el estilo, que me parecen bien interesantes en materia de relatos, porque el género de terror, creo, ha tenido un nuevo auge, y se ha reinventado y ha sabido destacar, así como el género de ciencia ficción, que antes eran considerados aquí en el Perú como que la gente no les paraba mucha bola, ¿no? Como el fondo de la librería. ¿Quieres ciencia ficción? Anda al fondo. Ciencia ficción, sí, esas cosas. Vaya. Hay un libro buenísimo, ¿no? Que es el último peruano que llegó a la luna, ¿no? Entonces, tienes géneros, y tienes ciencia ficción, y tienes terror, que están empezando a destacar, y bien por María Ángela Ugarelli. La prosa limpia, minimalista, bien detallada, me gustó. Fieras de María Ángela Ugarelli, recomendadísimo. Y también aquí meto dos en uno, porque vamos a hablar de otra autora, es Carolina Aspíllaga y Olivia quiere dormir, 9º libro. O sea, imaginen, todo lo que hemos pasado por el insomnio, sabemos que en algún momento hemos hecho de todo por querer dormir. O sea, el sueño es ese lugar donde uno quiere llegar cuando termina la noche, ¿no? O sea, ayer veía justamente un meme, ¿no? ¿Cómo puedo hacerte feliz en la cama? Le pregunta un esposo a su esposa, ¿no? Y su esposa dice, déjame dormir y lo sabrás, ¿no? Es que, por favor, quiero dormir. O sea, es que pasados los 30, o sea, llega un momento, no sé de cuántos serán las personas que nos están viendo, ya a los 30 ya están cansados, que el sueño es ese momento del día en el que tú esperas con ansias descansar, apagar todo, hacer switch off. Y la protagonista tiene la ambición de querer dormir, y para eso recurre a un ritual de ayahuasca. Viaja hacia el Cusco, y en ese viaje se empieza a encontrar con una serie de cosas que le van revelando parte de su pasado y el porqué del insomnio, ¿no? Me pareció una apuesta bastante arriesgada, y ahí la dejo, ¿no? Olivia quiere dormir, de Carolina Aspíllaga. Tengo como recomendación una novela que al inicio sentía que no era que no me gustara, sino es que no sabía si me estaba gustando, porque el personaje me incomodaba. En vez de generarme empatía, más bien todo el tiempo sentí mucho rechazo, pero luego pensé, si la autora ha logrado eso, es porque es bien capa. Claro. Y te hablo de Kiara Rollero con Los Antojos. Oh, sí. No lo he leído todavía. Ya, yo lo empecé a leer y todo el tiempo, no recuerdo el nombre de la protagonista, pero todo el tiempo me desesperaba. O sea, a mí me cayó mal desde el minuto 1 esta señorita. Los voy a poner en contexto.
es una agencia de publicidad. Esta chica vive con su padre, un padre abusivo, un padre que la maltrata psicológicamente. Vive con la empleada, que la empleada es casi como su madre, que es donde ella se refugia, porque el padre pierde su negocio en un tipo como en el gobierno aprista. No es el gobierno aprista, pero más o menos parece que como que la figura, ¿no? Entonces, esa chica pues todo el tiempo ve como el padre pues no solamente habla muy pestes de la política, sino puntualmente de este partido político que cuando llega al poder, él termina pues hasta el queque y termina quebrando su negocio. Pero nunca más levanta también vuelo y ya quebró y el mundo se acabó, ¿no? Pero él guarda toda esa rabia. Esta muchachita crece, está esta agencia de publicidad, tiene un novio ahí, todo como que nada, y la agencia agarra una cuenta, que es, vienen las elecciones, y este partido político vuelve a postular. Ujú. Y obviamente tienen a imagen a una chica, una joven, muy, muy guapa ella, muy talentosa, se supone que tiene un gran currículum, no sé qué, pero tiene esa imagen pues de niña blanca y le tienen que bajar pues para que todo lo que es la clase media, o que es la que al final te pone en el poder, pues vote por ella, ¿no? Literal, le tienen que poner el poncho, ¿no? Lo que hacen todas las agencias publicitarias. Y en ese interín, ella conoce a un pata que es de este partido político, es un hombre mayor, y ella se obsesiona con este tipo. Y él también, pues, como que le empieza a hacer medios ojitos, y más parece que ella es la que se le lanza encima, y él es como que, esta chibola, porque él es un hombre como que de 70 años, ¿no? Un tipo que está, como ella lo describe, es un buen vino, pero él como que por ahí, ¿no? Chibola. Pero al final de tanta, mantienen ellos una relación absolutamente tóxica, Ujú. de poder, porque ella, yo no creo que eso sea amor, pero se obsesiona con el tipo, ¿no? Y él la trata pues como una zapatilla vieja. O sea, de chibola me sirves para tal cosa y luego, ¿sabes qué? Si te vino me acuerdo. Pero la usa para el tema de la campaña política. Entonces, ves dos cosas, esta relación tóxica, negativa, y la política bajo las luces de la publicidad. Cómo es que maquillas este primer gobierno que había tenido este partido político, había sido un desastre, y cómo lo maquillas para que la gente vuelva a creer en ellos y voten por él. Y es toda esta historia, digo, desde el minuto 1, yo no logré conectar con ella como personaje porque sentía de que La odiabas. sí, era como, amiga, date cuenta, ¿qué estás haciendo? O sea, era paso tras paso del derrumbe, pero llegué un momento a pensar, si no he abandonado el libro, es porque quiero saber qué pasa, porque la historia me cautivó. Entonces tenía que saber qué ocurría y cómo es que se iban a desarrollar las cosas. Una muy buena historia y que se la recomiendo bastante. Tengan paciencia, pero engancha. Eso sí. Y los que hemos vivido los dos gobiernos, vamos a tener gratos e ingratos recuerdos. Pero es una muy, muy buena novela. Muy bien. Esa está creo que es con Random, así que me parece, si no es literatura Sí, es un Random sello House. paralelo de Random. Sí, es literatura Uno de Random los sellos de House. Random. Uno de los sellos de Random. Efectivamente. Y para cerrar, como estábamos hablando a propósito de ponerle el poncho a los candidatos y demás, vamos a hablar de El Perú en tiempos de la Gran Colombia de Scarlett O'Fellan. Y hablamos aquí particularmente de una pregunta que nos hacemos a propósito de leer el libro, ¿no? Porque lees las ambiciones de Bolívar, las ambiciones de San Martín, qué pensaba el Perú o qué pensaba la gente en ese tiempo a propósito de la Gran Colombia y la formación de la República. ¿Será que arrastramos nuestros propios o los mismos problemas desde la fundación de la República, que nunca nos logramos integrar, que somos, como dice Nicanor Parra, un embutido de ángel y bestia, y que nunca llegamos a ser... No, definitivamente no somos una nación, pero creo que algunas personas no están preparadas para escuchar esa opinión. Pero lo que ocurre es eso. Entonces, asistimos a una partida de nacimiento del país en medio de una serie de conflictos, ¿no?
Entonces es bastante interesante cómo se conocen en principio las ambiciones de Bolívar, las de San Martín, cómo es que chocan, cómo es que termina imponiéndose la postura de Bolívar hasta cierto punto. San Martín, sabes, que quería una monarquía al final. Ella quería una monarquía. O sea, Bolívar es quien apuesta por una república, quería hacer esta gran unión latinoamericana que no termina dándose. La gente no se sentía necesariamente peruana o colombiana o ecuatoriana. Entonces había un tema de identidad ahí. ¿Con qué nos identificamos ahora? ¿A quién le rendimos tributo, vamos a decirlo así? ¿Cuáles son las raíces de nuestra república? Preguntas que Scarlett O'Fellan no necesariamente hace, pero sí nosotros a la hora de leer este libro, que está publicado por el Fondo Editorial de la PUC. Buen libro. Muy buen libro. Sí, pinta bien, sobre todo porque, sí es cierto, y lo he leído en algunos textos, que probablemente no estábamos listos para hacer una república, probablemente tampoco una monarquía, pero necesitábamos más tiempo, porque tenemos un grave problema de identidad que seguimos arrastrando más de 200 años. Y esto es, nuestras crisis son circulares. Todo el tiempo somos una eterna crisis de 200 años. Simplemente Qué buena que vamos descripción cambiando. esa. Somos una eterna crisis de 200 años. 201. 201, ¿no? Literal. Y yo vengo para terminar de recomendar, este es un manga, lo leí a inicio del año, Solani, seguro Gerardo de Dos Viejos Kiosqueros podría decir el nombre del autor. Gerardito, qué personaje. Es un capo. Es una historia que también va sobre el descubrimiento de las personas. Son dos chicos que se van conociendo. Hay un corte brutal en esa historia que yo siento que hasta ahí debió quedar, pero luego, porque son una pareja de novios y ya como que se dan cuenta de que las cosas están como que en rutina, y luego hay un corte es lo que tiene la ilustración. No sé si te ha pasado que vas siguiendo y solo necesitas ver esa imagen para que te cuenten el resto de la historia. Y cuando leí eso sentí que tenía acá el alma en el vacío. Y luego ya esa otra parte que yo todavía la sigo procesando, Solanín. No recuerdo el nombre del autor, perdonen ustedes, pero es un manga precioso. Así que también se lo recomiendo con mucho cariño. Así es, estimadísima. Con esto oficialmente termina el podcast librero versión 2020-23. ¿Qué te ha parecido esto? Ha sido un año tremendo para ti también. Ha sido un año complejo, yo creo que, y lo he estado preguntando a muchas personas, excepto casos muy puntuales. Creo que todos hemos tenido un año difícil. No sé si es Mercurio retrógrado, veto a saber qué es. Mercurio retrógrado. Pero sí, ya es que algo le tienes que ponerle nombre. Algo hay que echarle la culpa. ¿No? Algo hay que echarle la culpa. No es responsable, es responder un planeta que ni siquiera sabe que existimos. Pero sí ha sido un año de aprendizaje. Yo creo que lo importante siempre, y no es que suene a cliché, es que ¿qué aprendiste en el año? Y es bueno tomar decisiones, es bueno salir de la zona de confort, y cuando algo ya no va bien, cortarlo y hacer tu proceso de duelo y aventurarse. Yo ahora estoy en esta aventura de podcaster. Tenía una idea de lo que quería, he tenido que cambiarla y me estoy adecuando a este cambio. Y vamos a ver qué trae el 2024. Esperemos que ya de por sí dejemos como recuerdo las mascarillas, pero uno nunca sabe qué puede ocurrir en China en estos momentos. Así que creo que ha sido un año que alguna buena moraleja, cual Esopo, nos debe de quedar. En tu caso. Y bueno, ha sido el año en el que hemos tenido un cambio sustancial. Creo que es el primer año en el que he producido más. O sea, siempre produzco un montón, o trato de, pero creo que producir... Estaba sacando cuentas el otro día. Habíamos subido en el canal cerca de casi 550 videos, o sea, Wow. en toda la historia del Buen Librero, de los cuales 368 han sido publicados entre 2022 y 2023. Es decir, todo un año entero de mi vida ha sido dedicado enteramente a generar contenido. Y, o sea,
si lo vemos en perspectiva, pues es un montón, pero no lo siento, o sea, como que fuese un montón. Es O que sea, lo disfrutas. exacto. O sea, yo creo que en el momento en que algo deja de llamarse trabajo para pasar a ser un disfrute, no sientes que es necesariamente tu trabajo. Sabes que hay una chamba detrás, ¿no? Todos los auspiciadores detrás, no se vayan. Si es chamba. Ese hashtag mi primera chamba, digo ahorita, ¿no? Mi primer auspicio. Mi primer auspicio. Y no lo siento así, o sea, conozco personas, interactúo con ellas, hago amigos y la paso bien, entonces creo que es un muy buen cierre de año, lo termino cansadísimo. Vamos a tomarnos unas semanas de vacaciones, va a haber contenido hasta esa semana de vacaciones, hasta eso ya lo he pensado, pero en esas estamos, ¿no? Entonces yo creo que también es un año de aprendizaje y te agradezco enormemente por ser parte del cierre de esta temporada. No, yo soy la agradecida y la que va aprendiendo, porque, como te dije, cuando salió esta idea de hagamos el podcast con las chicas, me alimenté, yo te sigo hace muchos años, pero era más de escucharte, pero luego ya era más prestarte atención cómo hacías todo esto, que esto se vuelva esa magia y que esa magia se vuelva real. Y los consejos que me dices para lo del tema del podcast, y no solamente a ti, también pregunté a los chicos de Por las Rutas. Entonces, siempre hay un buen feedback. O sea, uno se da cuenta de que está rodeado de gente buena que te puede dar buenos consejos. O sea, no es necesario. O sea, esto podría haber pagado una clase, alguien, una asesoría, pero tienes amigos que muy amablemente siempre te dan un comentario, un dato y eso. Yo creo que algunas cosas pueden que no hayan funcionado bien, pero en líneas generales creo que siempre al final va a ser un buen año por todo lo que uno ha ido aprendiendo. No somos los mismos del 1 de enero del 23 a hoy, y eso es bueno. Y soltar y dejar ir. O sea, a veces es bueno cerrar etapas, a veces es bueno irse, a veces es bueno no aceptar cosas y tomar otro rumbo, porque es parte de decidir, ¿no? Y uno tiene que ser consciente que la decisión significa que ese otro no se va a dar y hay que arriesgarse. Y creo que eso nos mantiene vivos, ¿no? Decidir es parte de crecer, efectivamente. Y de leer. Y de leer. Leer es crecer, dirían algunos también, ¿no? Bueno, señoras, señores, pueblo librero, con esto queda oficialmente decretado el cierre de temporada. Les agradezco enormemente por haberme seguido a mí en estas 2 temporadas que tenemos aquí en Metro Estudio. Vendrá otra temporada más con otra escenografía, con nuevos camarógrafos, no, mentira. No, por favor. Pero no, mi agradecimiento eterno a Julio, a Jordan, a Sebas, a toda la gente que conforma Metro Estudio. Por supuesto, a todas y a todos ustedes que viernes a viernes a las 8 de la noche han estado bancando el proyecto y esperaban con ansias el programa. Se vendrá un 2024 lleno de más libros porque siempre, siempre no nos va a bastar la vida para poder leer todo lo que nosotros querramos leer. Y aquí voy a estar para podérselos recomendar y sobre todo para tratar de siempre decirles que hay un libro esperándonos por ahí. Nos estamos viendo en el 2024, pásenla bien, pásenla prudentemente, coman sus 12 uvas y deseen fervientemente qué libro van a elegir el próximo año porque igual no lo van a leer. Chao, cuídense. Eso es lo peor de todo. Chao, chao.